Hemos trabajado desde hace más de 30 años compilando información, desarrollando metodologías de la información y de la investigación para la educación en el Perú. Hemos trabajado con diferentes grupos sociales, capacitando desde los sectores sociales donde no tienen ni siquiera instrucción primaria hasta los niveles de instrucción más altos. De tal manera que somos conocedores de qué es lo que se pretende cuando vemos una metodología de enseñanza y vemos documentos como la Guía de Educación Sexual Integral publicada por el Ministerio de Educación en su página web. Esta es la Guía de Educación Sexual Integral que estuvo publicada, porque ya la han retirado, de la web del Ministerio de Educación y que se pensaba aplicar a partir del año 2017. Antes de esto, se ha venido aplicando la ideología de género en la currícula escolar desde el año 2008. Hemos encontrado textos publicados por el mismo Ministerio de Educación, otros que han adoptado de otras editoriales como Norma y Santillana, y que han dado lugar a una investigación, análisis crítico de la ideología de género en textos escolares de educación secundaria de Perú, elaborado por la doctora Gloria Huarcaya, que hizo este trabajo para Costa Rica y lo publicó la Universidad de Piura en la web. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque en este estudio de investigación se demuestra que ya se ha estado aplicando la ideología de género a través de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. No es una creación de este gobierno, empezó con el gobierno del señor Alan García Pérez y bajo la dirección del ministro Chang, lo continuó el gobierno del señor Humala con el ministro Saavedra y este gobierno que también lo continuó con el mismo ministro y ahora con la nueva ministra que anuncian que van a continuar con esta reforma educativa que parece que no se alcanzara a comprender qué es lo que implica. Y en esto de la reforma educativa hay varios temas que discutir, no solamente el tema de ideología de género, pero en este momento nos vamos a centrar en el tema de ideología de género porque hay una gran desinformación ciudadana, la gente no sabe por qué estamos preocupados por este asunto, más aún cuando los desinforman diciéndoles que lo único que se persigue es la igualdad entre el hombre y la mujer, que los niños aprendan desde pequeños a establecer la igualdad, la equidad de género y a no tener actos de violencia contra la mujer. ¿Quién podría oponerse a eso? Y aparecemos como si fuéramos personas irracionales tratando de discutir algo que es muy necesario, no solamente para el Perú, sino para cualquier sociedad del mundo. Sin embargo, esto es una falacia, es una cosa que aparece como verdad, pero es falso. Es más, el Ministerio de Educación ha sacado un video en que dice que todas las denuncias que están haciendo los padres de familia por las redes sociales, por los pocos medios independientes que se han permitido transmitir la preocupación de los padres respecto a esta currícula educativa, y es que la gente no entiende por qué es que están protestando debido a que no se explica qué cosa es la ideología de género insertada en el currículo nacional, más aún cuando el Ministerio de Educación dicen que se ha incluido la ideología de género en el currículo nacional. Falso. Y esto es falso. ¿Por qué razón? Porque sí está en este currículo y en esta guía de educación sexual integral que tiene 223 páginas, yo la he separado en dos files como ustedes ven y no los he engrampado porque vamos a fotocopiarlos para una serie de acciones. Sin embargo, en esta guía de educación sexual integral dice el Ministerio de Educación y además tiene una explicación. Ustedes saben, todo documento tiene una presentación. Esto tiene autores. Acá hay una lista de autores, de personas que el Ministerio de Educación ha contratado, algunos funcionarios directivos de educación básica de regular y de otras áreas del Ministerio de Educación han participado en la elaboración de esta guía de educación sexual integral y tiene un índice. Tiene un índice con una serie de componentes, pero ¿cuál es el meollo de la preocupación? Y por eso es que consideraba que, dada la desinformación ciudadana, es importante informar a la ciudadanía. En esta presentación, empieza la presentación, tenemos muy claramente que esta guía promueve y fortalece el desarrollo sexual saludable y propicia el ejercicio pleno y responsable de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes. Se va a propiciar el ejercicio pleno de la sexualidad en niñas, niños y adolescentes. Solamente ese primer objeto que declara esta educación sexual integral se ha discutido con los padres,
Se nos ha preguntado a los padres si estamos de acuerdo que induzcan a la práctica sexual plena a niños y a jóvenes adolescentes. Dice la segunda premisa, se orienta a que las y los estudiantes, que dicho sea de paso, eso de decir las y los estudiantes no es castellano. La Real Academia Española no lo aprueba. Y se orienta a que los estudiantes de la educación básica regular desde el inicio de su formación logren progresivamente competencias, capacidades, actitudes y valores que les permitan ejercer su derecho a una sexualidad plena. No a futuro, sino que de esto se trata, que los adolescentes aprendan a tener una sexualidad plena. ¿Desde cuándo? Desde los 0 años, porque tiene una educación inicial y preinicial desde los bebés. Sigue la declaración de la presentación. Dice, se sustenta en nuestra visión integradora y dinámica de la sexualidad, basada a su vez en los enfoques de derechos humanos, desarrollo humano, equidad de género e interculturalidad. Y dicen que la ideología de género no se ha incluido en esta guía de educación sexual integral. Eso es falso. ¿Por qué? Porque toda la ideología de género está inmersa en todas estas 223 páginas de modo sistemático y articulado para hacernos creer que, ¿y para qué hacerles creer a los niños de 6 a 12 años y también de educación secundaria hasta los 16 años o 17, que el género sexual no es el resultado de una manifestación biológica en el nacimiento, que naces hombre o mujer, naces varón o niña o hembra, sino que es una construcción social. Lo dice textualmente esto. Dice, dichos procesos deben traducirse en capacidades, habilidades, actitudes, comportamientos y valores que las niñas y niños expresarán de acuerdo con su edad dentro del periodo comprendido entre los 6 y los 12 años. Cuando uno interpreta esto, analiza esto en el contexto de lo que ya se viene diciendo, entonces va a haber un manejo de actitudes y de valores de los niños contrarios a los principios y valores de sus padres y contrarios a los principios y valores de la nación. Continúa una introducción en que dice, esto ha sido planteado por la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Minedu en el año 2008, a través de una cartilla o un plan de educación sexual integral que debe buscar el desarrollo, competencias y capacidades en los estudiantes para que puedan ellos ejercer una sexualidad plena. Dice, especialmente cuando las investigaciones realizadas en el país dicen que para la mayoría de adolescentes la primera fuente de información acerca de la sexualidad somos los docentes. Los docentes. Quiere decir que son conscientes que para los niños lo que dice su maestro es palabra sagrada, o sea, es verdad. Entonces es una fuente de manipulación sumamente peligrosa tratar de insertar falacias o falsedades en la mente de los niños como si fueran verdades. Para aplicar esta guía, dice, los y las adolescentes y los docentes del nivel de educación primaria debemos tomar en cuenta que los logros que alcancen los niños durante la primera infancia serán la base para el ejercicio de su sexualidad. O sea, van a cimentar en nuestros niños muy pequeñitos las bases de lo que ellos creen que es el ejercicio sano, saludable de la sexualidad. No han intervenido en esto los padres, sino es una determinación absolutamente impositiva por parte del Ministerio de Educación. Y miren, termina diciendo, cabe señalar que las interacciones socioafectivas se enmarcan en los procesos de construcción de la feminidad y la masculinidad influenciado por los roles y estereotipos de género, los cuales expresan el sistema de creencias, prácticas, valores y representaciones sociales del contexto sociocultural específico al que pertenecen los estudiantes. Por tanto, la escuela cumple un rol importante como agente socializador de cambio o reforzamiento de los patrones de género. Empieza la base de que la definición de género masculino o femenino no depende del sexo biológico con el cual nace el niño o la niña, sino de sus interacciones socioafectivas y se va construyendo a través de los años. Concepto que se repite a todo lo largo de la currícula y a todo lo largo de la guía de educación sexual integral. Y estamos hablando de una guía elaborada para niños de educación primaria.
Dice la sexualidad, página 11, la sexualidad no es instintiva ni está grabada genética o biológicamente, pues muchos de los conceptos y prácticas ligados a ellos son aprendidos y también son diferentes en cada persona y en cada contexto cultural e histórico. La necesidad física y afectiva de tocarnos, de sentir placer y de intimidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y esto, miren, más abajo lo corroboran, dice, hay sexualidad cuando una niña se expresa, disfruta y siente todo su cuerpo mientras baila. Hay sexualidad también cuando un niño se abraza suavemente a su madre mientras ésta le canta en voz baja. Conceptos bastante discutibles, porque definitivamente yo soy madre de 2 varones y los he tenido en mis brazos y jamás, ni yo, ni pienso que mis hijos han tenido en esa expresión de amor tan sagrado alguna manifestación de percepción o sentimiento sexual. Creo que definitivamente hay aquí ideas que han distorsionado por completo el concepto de la sexualidad humana, y no lo creo solamente yo. Hay infinidad de estudios que en estos momentos se están produciendo sobre el daño irreparable que está provocando la imposición de la ideología de género en diversos países, y eso se los voy a explicar más adelante, pero quisiera terminar porque mucha gente pregunta ¿por qué hacen tanto escándalo frente a una enseñanza que aparentemente es inocua, es inofensiva, o más bien es necesaria para los niños para que aprendan a reconocer la realidad que estamos viviendo? Sin embargo, no es necesario enseñarles todas estas cosas para que los niños aprendan principios elementales de sexualidad, a diferenciarse entre un hombre y una mujer, y aprender también que existen otras manifestaciones de conducta sexual y ponerlas en su debido lugar. Dice, es importante comprender la sexualidad como una construcción social y simbólica que se elabora a partir de la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Las personas somos seres sexuados. Esto no solamente abarca nuestras características corporales, sino también todos los significados sociales, culturales y políticos que las sociedades han construido a lo largo de la historia, a partir de ellas y en torno a ellas. ¿Quién dice esto? UNESCO, la entidad de educación a nivel mundial que pertenece a ONU y que se encarga de dar recomendaciones a los países sobre cómo debemos hacer la educación de nuestros hijos. Dice, la sexualidad supone un proceso continuo y no lineal de aprendizaje y de reflexión, por medio del cual, entre otras cosas, elaboramos la percepción de quiénes somos. Yo les digo una cosa, los seres humanos no somos un sexo, no somos un cuerpo, somos seres mucho más ricos que eso. Es cierto que tenemos una sexualidad y que tenemos un cuerpo, pero nuestra realización personal, nuestra definición de identidad como seres humanos, no parte, no se centra y no comienza y termina en nuestra sexualidad. Es un complemento el área sexual, y lo más importante es que somos seres espirituales con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Sin embargo, el proceso formativo deformativo que se pretende inculcar a través de esta metodología es hacer una inversión de la formación del ser humano y dejarlo limitado y circunscrito a simplemente sus sensaciones, sus emociones afectivas y las pasiones de su cuerpo. Y yo no estoy condenando la sexualidad humana, sino lo que estoy queriendo es que se pongan las cosas en su debido lugar, que se llamen las cosas con verdad. Este material, que ha sido propuesto por UNESCO para las naciones, tiene condicionantes por los cuales los países se sienten obligados a aplicarlo. ¿Qué es la educación sexual integral? Dice, es una construcción social y cultural que se recrea. Dice, la sexualidad humana es una construcción social y cultural que se recrea a sí misma en la relación dinámica que el individuo establece con su entorno social y cultural. Vale decir, no importa si naciste varón o mujer, lo importante es qué te va a pasar en esa construcción social más adelante, donde tú finalmente puedes elegir. Y esto lo toman de una serie de fuentes que se las voy a citar a posteriori, que tienen que ver con gente que son los padres y las madres de la ideología de género en el mundo. Su principal finalidad, ¿de qué? De la educación sexual integral del Minedu, es contribuir al desarrollo integral de niños y la plena realización de sus proyectos de vida. Todo eso suena muy bonito, procurando
el logro de aprendizajes significativos para el ejercicio de una sexualidad saludable, placentera y responsable en el contexto de relaciones interpersonales democráticas, equitativas y respetuosas. Otra vez, la construcción de la sexualidad. Otra vez, la construcción y la sujeción de la identidad de género a un desarrollo posterior que no está directamente vinculado con el sexo con que se nace. Hay muchas más citas. Miren, cada papelito de estos verdes que está acá indican cosas que tienen que ver con la ideología de género. Entonces, la primera afirmación del Ministerio de Educación que dice que no han incluido la ideología de género en la currícula educativa del 2017 es falsa. Y es falsa porque además ya la han venido aplicando. Y este estudio de la doctora Gloria Huarcay, ustedes pueden entrar a la web y lo pueden bajar, porque afortunadamente esto no lo han podido bajar, porque esto lo ha subido a la Universidad de Piura, y la doctora Gloria Huarcay ha presentado esta investigación sobre análisis crítico de la ideología de género en los textos escolares que ya se utilizaron del 2009 al 2012. Y ahí, aquí encontramos, miren, una plantilla, ven esta larga lista de números. Es un cuadro de números donde indican todas las citas referidas a ideología de género que contienen toda esta larga lista de libros que se han usado en la educación peruana en los últimos años. Aquí tenemos persona, familia y relaciones humanas. Tenemos persona, familia y relaciones humanas de varios autores. RH positivo 1, RH positivo 2. Tenemos otros elaborados por también el Ministerio de Educación, y esto la mayoría son Santillana y Norma, editoriales conocidas en materia de educación. ¿Cuándo es la fecha de edición? 2007, 2008, 2006. Materiales que han sido preparados para insertarlos en la educación peruana. Hay una grave responsabilidad en la imposición de esta metodología y contenidos de enseñanza de la ideología de género en la educación peruana, que no ha sido consultado, que no ha habido un solo padre de familia que haya dado su opinión sobre esto, aunque ellos dicen lo contrario. Si ustedes revisan las fuentes de esta instrucción, encontramos que esta es la segunda parte que tenemos acá separada por un tema de espacio físico dentro de un file. Encontramos aquí quiénes son las fuentes, entre varias: UNESCO. La educación sexual es un derecho y una obligación estatal, y ahí UNESCO está en un serio error de concepto de derechos humanos, porque así como existe el derecho humano a la educación sexual, también existe el derecho de los hijos a ser educados por sus padres en sus principios y valores, y el derecho de los padres a enseñar a sus hijos en los principios y valores culturales y de fe que tienen. De tal manera que UNESCO no puede transgredir el sistema de garantías de protección de derechos humanos en el mundo, bajo responsabilidad muy grave a nivel mundial. Citan al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOL. Son sus fuentes. Acá está la bibliografía. En la página 222 de esta guía de educación sexual, citan a Rocha, que habla del desarrollo de la identidad de género desde una perspectiva psico-socio-cultural. O sea, que el género se construye, no naces con un género definido. Y documentos de esa naturaleza. Muy bien, nosotros podríamos decir, pero bueno, que aprendan pues los niños a diferenciar entre hombre y mujer. Les mencioné que la propuesta y el plan que se ha venido aplicando se piensa intensificar a partir del 2017 para niños pequeños. Y esto es lineamientos para una educación sexual integral, documento de trabajo de abril del 2008. Y uno puede encontrar acá que lo ha hecho esto la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa del Ministerio de Educación. Acá está, esto lo hemos bajado de la web del Minedu. ¿Y qué es lo que dice esto? Cuando hablan de que quieren comenzar con los niños desde educación inicial a más temprana edad, dice ciclo educacional 0 a 2 años. Necesito tu amor y tu presencia. Primera sesión. Segunda sesión, dímelo y dámelo. Jugar con mi cuerpo me ayuda a saber quién soy. Tu presencia me ayuda a sentir seguridad. ¿Cuál es la explicación? El objetivo: tomar conciencia de las necesidades físicas, emocionales y afectivas de las y los bebés, contribuyendo a la relación de apego necesaria y procesos de socialización desde temprana edad.
¿A qué se refiere? Dice, en el tema de sexualidad y afectividad. O sea, la idea es que van a tratar con niños de menos de 2 años, con bebés, a el tema de sexualidad. ¿Hay alguna razonabilidad? No solamente moral o espiritual o religiosa. ¿Hay alguna racionalidad en este tipo de planteamiento? En realidad es una locura. Y esto es un documento del Ministerio de Educación. Este texto es antología literaria, es una de tantas de las historias, no podía citarles todas, ni todos los cuentos, ni todas las historias, pero esto es una antología literaria que es parte de los documentos que están en la web del Minedu, que han estado siendo usados y van a ser usados, según lo que anuncian, en la educación sexual de los jóvenes adolescentes en educación secundaria. ¿Y qué es lo que dice? La historia, ¿no?, de este escritor Rubén Fonseca, publicado en 1997, sobre familia. Y dice, una historia sobre Ernestino y Dora. Ernestino era un padre, Dora era una chica, que tiene toda una historia de amor, un romance con su compañera de estudios en un convento. Y finalmente termina la historia, después de un gran sufrimiento de Dora, porque el papá le pedía casarse y tener un bebé, que el papá muere, Ernestino muere, y Dora queda, ¿no es cierto?, feliz con Eunice, su compañera de estudios, con la cual se van a vivir juntas y adoptan un niño y tienen la familia feliz. Si ustedes leen esta historia, que yo se les he tratado de reducir, es realmente instigadora, inductora del lesbianismo en las jóvenes. Y solamente estoy dándoles una cita. Ya se ha publicado en algunos medios, mucha gente no ha entendido, el caso de Oliver Button, que es una nena. ¿Qué necesidad hay de explicarle a los niños pequeños de primaria que hay niños que nacen con predisposiciones como Oliver Button? No hay necesidad. A mí me decía hace pocos días una conductora de televisión, ¿pero cómo van a aprender los niños? Y le dije, ¿cómo has aprendido tú y he aprendido yo? Cuando hemos estado ya maduros nos hemos dado cuenta, simplemente. Y yo particularmente, como muchas personas que creo que tienen buena conciencia, jamás hemos discriminado a nadie, nunca. Siempre tengo un gran respeto por todas las personas, y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No a discriminar a nadie, ni por razón de sexo, ni raza, ni de ningún concepto, ni de clase social, que es tan insistente en nuestro país, porque tenemos una profunda discriminación por razón de nivel social, y además también por nuestras creencias políticas, por nuestra estética, por razón de si somos gordos o flacos o feos. No he visto en toda esta guía, que considera otras formas de discriminación, para que no discriminen a los gorditos, o a los flaquitos, o a los feos, qué sé yo. O sea, una serie de cosas que sí están presentes en la cultura social, que están presentes en los colegios, y que muchos chicos son atormentados por esto. Incluso son atormentados por su condición social. Y miren, en el debate político a veces encontramos, ¿no?, un enfrentamiento entre izquierda y derecha, que es una lucha de clases, que es absolutamente absurda e innecesaria en un debate político constructivo y democrático. Pero bien, el tema es que no hemos superado esas vallas y que esta propuesta curricular tampoco las resuelve. Muy bien, tenemos otros casos. Se ha hablado del qué tiene de malo el Caperucito. Y curiosamente, el Caperucito es el Caperucito en un mundo al revés. Era así un mundo al revés. O sea, se está admitiendo que este es un mundo al revés. ¿Por qué? Porque se pretende trastocar la idea de la Caperucita vestida con una capita roja y que hace galletitas con su mamá. Estas galletitas, que es un gesto aparentemente muy femenino, pero ahora vemos que hay estupendos chefs que hacen muy buena pastelería y también que cocinan muy bien. Eso no tendría por qué tener, digamos, un estereotipo. Pero el tema es que todo esto va manejado para trastocar la percepción del niño de un cuento que ya conoce. Porque un niño de educación primaria ya conocía la Caperucita Roja, que se lo han contado sus abuelos, se lo han contado los padres, y cuando llega y le cuentan el Caperucito al revés, en que el Caperucito va a visitar al abuelito, el papá hace galletitas con él, y finalmente la mala de la política, la mala de la película, perdón, es la loba mala que se quiere comer al abuelito, al Caperucito, y finalmente los buenos que sobreviven a toda esta historia son los varones que hacen galletitas. Muy bien, entonces, siguiendo el cuento de las vizcachas rosadas,
¿Qué tiene el cuento de la vizcacha rosada de particular? Que es una vizcacha rosada que nunca llegó a ser como las demás y que sufrió, digamos, el maltrato de sus padres, en especial de su padre, porque era distinta a las demás. En el fondo, no hay nada de malo en enseñar al niño que hay personas distintas. Hay personas que nacemos más sensibles que otras. Hay personas que nacen con una tendencia más firme que otras para una serie de cosas. Esa diferencia no tiene por qué ser, digamos, objeto de discriminación, sin duda. Pero esta historia de las vizcachas rosadas empieza con una ficción, porque no existen vizcachas rosadas. Y si queremos enseñar a nuestros hijos a pisar la realidad, creo que es una mala historia. Tan mala historia como la del Caperucito Rojo. En la parte de diversidad, la diversidad más allá del color de la piel y los rasgos físicos, expresa formas de vida, sentimientos, creencias, sentido de pertenencia a un territorio, símbolos que estructuran y representan lo masculino y femenino, entre otros elementos. Nuevamente, la diversidad está relacionado con una construcción social. Y acá dicen en la página 173 que la orientación sexual es un derecho fundamental. Esto es una mentira, porque lo que el ser humano tiene derecho es a ser respetado por razón de su sexo y por razón de cualquier otra condición personal. No habla ninguno de los tratados internacionales sobre derechos humanos sobre orientación sexual. Habla sobre que nadie, ninguna persona podrá ser discriminado por razón de raza, sexo, credo, religión o por cualquier otra motivación. Y en este sentido, está bien que no se discrimine a nadie, ni siquiera por su orientación sexual. Pero no se puede enseñar que esto es un derecho humano cuando esto no está reconocido así en la doctrina internacional de derechos humanos, porque estamos mintiendo y eso no está bien, eso no es correcto. Estamos engañando a la población y sobre todo a los niños. Siguen los temas y sí es preocupante que aparezca en la página 178 de esta guía de educación sexual: me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanías. El fondo es que aparezca como una conducta absolutamente aceptable y normal el tema del enamoramiento entre Eliana y Paola. Esto, teóricamente, decían, bueno, que aprendan, pues que estas cosas hay. Es que hay una gran diferencia entre que aprendamos y que nuestros niños aprendan que estas cosas existen en su debido momento. Hemos visto, ¿no?, casos de gente que decide comunicarle a su hijo que tenía, o a sus hijos ya adultos, que tenían determinada inclinación sexual, y cuando se les pregunta, ¿y usted les dijo esto a sus hijos cuando eran pequeños? Y dicen, no, porque yo quería respetar la formación de mis hijos, no quería escandalizarlos. Cada cosa tiene su momento. Los seres humanos tenemos un momento para darnos cuenta de las cosas. ¿Por qué enseñarle a niños pequeños o adolescentes que este tipo de conductas en el seno social existen? Aquí aparece en la página 179, ¿no es cierto? Me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto. Dentro del marco de una serie de personas que no se deberían discriminar. Estoy de acuerdo que no se les debe discriminar. Lo que no estamos de acuerdo es que se induzca a que los niños piensen de que estas son conductas aceptables en una etapa en que están en formación, en una etapa que no tienen madurez emocional como para saber discernir, ni siquiera si ellos son hombres o mujeres todavía, porque están formándose. Omisiones a la no discriminación aparecen en la página 182, una serie de factores por los cuales se discrimina y no aparecen una serie de elementos, por ejemplo, que son sumamente presentes en la sociedad peruana. ¿Han visto cómo hacen trizas de las personas que están obesas en la televisión? O que tienen siquiera unos kilos de más. Le aparece un rollito a una modelo de televisión y le hacen puré en los medios. O sea, ¿y cómo eso no está en la agenda, digamos, de no discriminación? Aparece una persona fea o que le salió una arruga, una pata de gallo, y ya están haciendo de la persona un hazmerreír, desprestigiándola. Eso no está en la agenda. No está en la agenda siquiera, ¿no es cierto?, nuestra libertad a discrepar. Porque, curiosamente, quienes más tienen actitudes intolerantes frente a los que discrepan de su posición o de sus opiniones son precisamente las personas que están alentando esta ideología de género. Y esta guía de educación sexual integral ha sido entregada a los directores y maestros de varios colegios a nivel nacional
para que enseñen a los niños en los últimos años. Les han dicho que estas guías de educación sexual y los textos escolares, porque por año se le ha entregado 4 libros, que son esos libros inductivos para rellenar a los niños. Nosotros hemos conversado con padres de familia y con niños. Me sorprendió porque yo esperaba ver una persona que salió de secundaria, pero cuando me apareció la niña que quería conversar conmigo sobre esto, tenía 9 años y le habían estado enseñando esto desde los 8. Y curiosamente, estos son los materiales que le han entregado a los docentes. Esta es una guía elaborada en Uruguay y que les han dado conjuntamente con la guía de educación sexual integral. Los 2 documentos les han entregado a los maestros. Y esto es lo que nos han referido ellos mismos. Y este material, miren lo que contiene, ya para hacer explícito a los niños, esto: relaciones de enamoramiento, 2 mujeres besándose, 2 hombres besándose. Y acá, la pareja supuestamente heterosexual es una imagen bastante grotesca, fea, desagradable de ver, como para que el niño, al momento de ver esto, diga, ¿no?, como que es más bonito la primera imagen, la segunda imagen y la tercera, oh, no, con eso no, ¿no? Y después, entre otras, en toda la guía, lo que se pretende hacer es que los niños aprendan que esto es absolutamente normal. Y miren, ya en la parte final, que es, les enseñan también a los niños que si quieren pueden cambiar su DNI. Ustedes saben que en este momento en el Perú se ha emitido una sentencia por el Tribunal Constitucional en que ha permitido que una persona se cambie el nombre por razón de que ha cambiado su identidad de género. Y entonces, por esa razón, ha cambiado su DNI y el Tribunal Constitucional le ha dado la razón. No le permite cambiar el sexo, pero le permite cambiar el nombre. Y acá ponen la imagen de una aparentemente chica, pero que se llama, ¿cómo se llama esta chica? José Pérez García. Y le permiten ahora, según la legislación en Uruguay, cambiar su nombre. Y ahora en el Perú, al parecer, ¿no es cierto?, por un tema de analogía, podrían también pedir otras personas estos. Otra imagen, la familia feliz, 2 mujeres con una niñita. La familia feliz, 2 varones con un niñito. Entonces, hay mucho más que explicar sobre estos materiales que han sido entregados a niños y jóvenes a nivel nacional. Por el Facebook me han estado comunicando personas de diferentes lugares. También esto se ha enseñado aquí, se ha enseñado en Pucallpa. Quieren tomar contacto con nosotros para los efectos de que esto no pase más a los niños que tengan que venir a partir del 2017 nuevamente a las escuelas. Nosotros no tenemos ningún ánimo en contra ni de los grupos LGTB, ni en contra de las autoridades, ni del Ministerio de Educación ni del gobierno. Todo lo contrario, si algo hemos querido es edificar y construir, no destruir. Pero consideramos que es un deber ciudadano, moral, profesional y sobre todo del Instituto Educa Bien, que fue creado con motivo de instalar principios y valores superiores en la vida de nuestro pueblo, que a esto le tengamos que decir que no y que hagamos todos los esfuerzos posibles desde el lugar que nos toca desempeñar para que no permitamos como nación que una cosa así se instale en la conciencia moral de nuestra nación con fines destructivos. Muchas gracias.